La derivada del seno inverso. Este ejercicio es a solicitud de uno de mis suscriptores. Me pide que calcule la derivada de la función del seno inverso. Entonces vamos a resolverlo de la siguiente manera. Aquí tenemos la función f, cuya ley de asignación es el seno inverso, y su argumento es todo esto que está aquí. Ese es el argumento, o es u, pues. Entonces derivamos la función f. Derivar la función f es derivar el seno inverso. Entonces la definición de derivada del seno inverso dice que va a quedar su derivada como una fracción, y en el numerador va a ir la derivada de su argumento. El argumento de la función, ya lo había dicho anteriormente, es todo esto que está aquí, ese u. Entonces voy a derivarlo. Entonces escribo coseno a la menos 1 de 2 elevado a la x cubo. Cierro e indico aquí que voy a derivar la derivada de esto que está acá. Y en el denominador, por la definición de la derivada del seno inverso, es 1 menos el argumento del seno, que en este caso es esto, todo esto que está aquí, que es esto mismo que está acá, pero elevado al cuadrado. Entonces coseno a la menos 1 de 2x de 2 elevado a la x al cubo, y todo esto elevado al cuadrado dentro de un radical. Así está definida la derivada del seno inverso. Ahora continuamos. El denominador queda igual. No vamos a resolver nada en el denominador. Entonces sería 1 menos coseno inverso de 2x, perdón, de 2 elevado a la x al cubo. Aquí me equivoqué. 2 elevado a la x al cubo. Todo esto al cuadrado. Entonces el denominador lo voy a escribir igual con el radical ahí. Pero el numerador, que es el argumento del seno, voy a derivarlo. Pero el argumento del seno es también coseno inverso. Y coseno inverso, al igual que el seno, su derivada también va a ser una fracción. Entonces aquí hago esta línea de fracción para la derivada del coseno inverso. Funciona igual, parecido, pues. Entonces aquí en el numerador va a ir la derivada del argumento del coseno inverso. El argumento del coseno inverso es esto que está aquí. Entonces esto va a ir derivado. 2 elevado a la x al cubo derivado. Pero a diferencia del seno, la derivada del argumento del coseno aquí lleva un menos. O sea, le escribo menos. Y igual sería 1 menos el argumento al cuadrado, pero el argumento del coseno es esto que está acá. Entonces sería 2 elevado a la x al cubo, 2 elevado a la x al cubo, todo esto elevado al cuadrado y dentro de un radical. Ahora la derivada de esto sería de la siguiente manera. Esto que está aquí, si observan, es una fracción. Es una fracción. Aquí es como que tuviese un número 1 imaginario. Es otra fracción. Entonces aquí tenemos una fracción y aquí tenemos otra fracción. ¿Cómo se resuelve eso? Escribiendo la primera fracción tal como está. Pero allí, dicho sea de paso, podríamos aprovechar a hacer la derivada de esto que está aquí. La derivada de la función exponencial.
¿Y cómo se deriva esta función exponencial? Bueno, escribo el menos. La derivada de la función exponencial se escribe la misma función exponencial 2 elevado a la x al cubo por logaritmo de la base del exponencial. Entonces logaritmo de 2 por logaritmo de 2 por la derivada del exponente, que es este x al cubo. Entonces sería x al cubo derivada. Estamos aprovechando esto. Y escribo este denominador igual. Entonces sería 1 menos. Y aquí es potencia de una potencia. Entonces se pone la misma base y x al cubo por 2. 2x al cubo. Entonces esta fracción ya la escribí. El numerador, su derivada es esto que está acá y el denominador acá. Aquí lo transformo en una multiplicación y aplico el inverso. Este 1 iría hacia el numerador, que es acá. O sea, le doy vuelta, le aplico el inverso. Y esto iría hacia abajo. Entonces sería 1 menos coseno inverso de 2 elevado a la x al cubo. Todo esto al cuadrado. Todo esto al cuadrado y cierro aquí en una raíz. Ahí. Y ahora escribiríamos la derivada. Aquí no escribí el radical, miren. Aquí va, porque aquí está, miren. Ahí está el radical. Aquí lo tenía que haber escrito también. Ahí está. 1 por el numerador, pues quedaría esto que está acá. Entonces quedaría de la siguiente manera. Bueno, calculando la derivada de esto sería 3x al cuadrado. Entonces esto lo paso de primero. Menos la derivada de esto es 3x al cuadrado por la exponencial que está acá. 2x al cubo por el logaritmo de 2 que está acá. Logaritmo de 2. Y aquí escribo únicamente los dos radicales uno a la par del otro. 1 menos 2 elevado a la 2x al cubo por, y ahora este que está acá. 1 menos coseno a la menos 1 de 2x al cubo. Todo esto al cuadrado y dentro del radical. Y esta sería la derivada de esta función que está acá.